¿Cómo se han calculado estas distancias entre la calle de rodaje y la pista? Eso es lo que vamos a ver en este vídeo. Vamos a ver cómo los criterios para sacar las tablas que luego se usan de separación de calles de rodaje. Aquí tenemos, por ejemplo, entre una pista de vuelo, aquí tenemos el eje de pista, aquí tenemos la anchura de la franja y la distancia entre ejes está pensada para que un avión no penetre con su media envergadura, no penetre dentro de la franja. Fijaos, es la mitad de la envergadura con el avión centrado. En muchos casos se considera un valor de, en el caso de dos calles de rodaje paralelas, fijaos que tenemos medio wingspan de aquí y medio envergadura de aquí y media envergadura de allá, con lo cual suma una envergadura entera. La distancia que queremos que tengan los aviones, o sea, que se queden, que no estén más cerca de esto, pero luego, además, suponemos que uno de los aviones está desplazado hacia el borde de pista. C es la distancia libre entre la rueda exterior del tren de aterrizaje de pista y el borde de la calle de rodaje. ¿Por qué? Porque suponemos que hay dos aviones en paralelo y este se ha ido un poco hacia el borde de pista. Si se fuera más de la distancia entre el borde exterior de su tren principal y el borde de la calle de rodaje, se estaría saliendo, ya no estaría funcionando bien. Pero sí podría ser que los dos no fueran alineados, pero el criterio es que uno no esté alineado y aún así se mantenga esa separación mínima. ¿Vale? Aquí, en el caso de un obstáculo, tenemos lo mismo, pero con media envergadura. Tenemos media envergadura, esto no está bien dibujado del todo, suponemos que el avión se ha desplazado hacia el borde y que tenemos además una distancia que garantizar. Con lo cual, la distancia a la que tiene que estar la calle de rodaje es la media envergadura más la distancia que queremos, más la distancia entre la rueda exterior del tren principal y la calle de rodaje. ¿Por qué? Porque si el obstáculo está aquí y el avión se nos ha ido hacia el lado de forma que está bien puesto, pero está en el borde, no está centrado, pero no se ha salido, necesitaremos mantener esa distancia z, que es la que queremos tener. ¿Vale? Aquí tenéis lo mismo, la desviación lateral. En este caso no se trabaja con una desviación completa, sino que al estar en la calle de acceso al puesto de estacionamiento, se es más laxo y se trabaja con una desviación menor que han calculado para hacer las tablas. Bien, y con esto termino este vídeo.